¿Qué es lo que opinan ustedes con esta intervención de la Fiscalía en el caso de los dinámicos del centro? ¿Era harto conocido esto o realmente se trata de una persecución política con cara de legalidad, como lo ha calificado Vladimir Cerrón? Bueno, es una persecución contra delincuentes que desde el primer gobierno de Cerrón ya daban indicios de lo que esto iba a ser, es decir, constituirse más temprano que tarde en una organización criminal. De manera que a estas alturas señalar por parte de los investigados y de los presuntos involucrados como que es una persecución política no es sino esconderse en ese pretexto que siempre tienen cada vez que se ven descubiertos. De la misma forma dijo Álvarez en Ancash, de la misma forma dijo Gregorio Santos en Cajamarca, en fin. De manera que aquí no hay ninguna persecución política, hay fuertísimos elementos de convicción que acreditan la comisión de estos delitos y no por gusto el representante del Ministerio Público ya está en investigación preparatoria y está solicitando prisión preventiva. Así que aquí no hay ninguna persecución política, ¿no? Señor Barrios, entonces usted conoce a estos personajes que hoy saltan a la palestra acusados de recibir dinero de aquellos postulantes para licencias de conducir. Usted los conoce a estos trabajadores del mismo gobierno regional, usted los conoce desde mucho antes y ha conocido otro tipo de casos también de corrupción con respecto a ellos. No por gusto, el señor Martín Belaúnde apadrina la gestión de Vladimir Cerrón en 2011 y de ahí que se han empezado a dar serios actos de corrupción que en su momento los he denunciado, especialmente a esta señora Vázquez. Marina Vázquez. Vázquez. Exactamente. Que el 2013, con la finalidad de recolectar firmas para convertir a Perú Libre en partido nacional, empieza a reclutar personas, muchas de ellas que por necesidad de un trabajo terminaron en esas líneas, o algunos teniéndolas, pero que estaban supeditadas a la renovación de su contrato, eran obligados a la recaudación de firmas y consecuentemente la Subgerencia de Desarrollo de la provincia de Junín se había convertido en comité ejecutivo de Perú Libre en la práctica, porque se usaban los recursos humanos, los recursos logísticos de esa entidad para un fin totalmente subalterno y ajeno a la gestión que tenía, ¿no? Cuando ustedes hacían este tipo de denuncias, ¿qué pasaba? Bueno, yo debo señalar que fui el único consejero contra 10 que eran pues adláteres de Cerrón. No obstante que algunos habían sido elegidos por tiendas distintas, estos terminaron adhiriéndose al partido de Cerrón, de manera que yo peleé en solitario prácticamente. Entonces, si bien es cierto, en el caso de Marina Vázquez se hizo una comisión investigadora ante hechos totalmente evidentes, materializados en registros fílmicos, lamentablemente terminaron archivando la denuncia y lejos de proceder a una sanción contra esta mala servidora, terminaron ascendiéndola, empoderándola en estos actos ilícitos y pasó de ser secretaria a ser ejecutiva de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, donde justamente fue descubierta en estos actos ilegales y hace algunos días detenida luego de que se encontraba. Ahora, señor Barrios, acompáñenos por favor a escuchar estas declaraciones que dio Pedro Castillo tras ser consultado sobre este financiamiento irregular que habría llegado a su campaña política con dinero proveniente de Perú Libre o a través de los dinámicos del centro. Si yo creo que el Congreso esta vez va a trabajar en sintonía con el pueblo, ¿no? Lo otro, lo que se viene diciendo también de que Pedro Castillo ha llegado para hacer cambios bruscos, no hay nada de eso. Es la población la que está pidiendo y hay que sincerarse también cuando se dice Pedro Castillo llega acá porque alguien le dio algún dinero, alguien le solventó su campaña. Yo quiero ser objetivo en esto, ¿no? Por respeto al pueblo, me voy a sincerar y me someto a cualquier tipo de investigación, si es posible en el momento más preciso,
para que se vea. Si alguien me ha alcanzado un sol, me dijo, ¿sabes qué, Pedro? Aquí está el dinero para tu campaña, esto es para ti, cosa que la rechazo rotundamente. Esta campaña, esta campaña la ha hecho el pueblo, ¿no? Yo totalmente, no solamente la rechazo, la repudio y la condeno. Entonces, en cualquier espacio, como ustedes estaban con nosotros en la campaña y veían cómo el pueblo te alcanzaba un plato de comida, como te decía, profesor, vamos a mi casa, tengo un espacio donde te alojes, ahí no daban alojamiento, pero vente a algún lugar, ¿por qué no vamos a mi tierra? Tienes un carrito, vamos a la movilidad, o tienes un caballo, vamos a mi barrio, cosas así, ¿no? Entonces yo creo que, y si hay que delindar con algo corrupto, lo corrupto, hay que hacerla. Yo acabo de conversar, yo estuve acá anoche acá con mis hermanos, están acá, y les he hecho llamar para decirles, ¿sabe qué? A mí me daría vergüenza que parte de mi familia, de mi entorno, resulte, caramba, recibiendo cualquier cosa, cualquier migaja, cualquier situación, porque acá estoy por el Perú, estamos por la patria. Estamos por esta gente sacrificada que necesita agua, necesita que le atiendan, que necesita salud. Y a costillas de ellos, y por ello no podemos nosotros estar pues sometiéndonos a actos delincuenciales, actos de corrupción. Y yo la rechazo rotundamente y seré el primero en salir adelante, empezando por mi propia familia, por mi propio entorno, ¿no? Señor Barrios, la pregunta por mi parte es bastante simple. ¿Cree usted en la palabra de Pedro Castillo de que realmente no había financiamiento ilegal de Perú Libre con dinero proveniente de los dinámicos del centro? El señor Castillo repite cual loro domesticado la palabra pueblo. El pueblo le está exigiendo que deslinde con Cerrón y él no quiere ni lo va a hacer. De manera, ¿cómo podríamos creer en ello? El señor dice que fue elegido por gente que necesita agua. Yo debo recordarle al señor Castillo que su jefe y el dueño de su partido, el señor Cerrón, fue sentenciado por corrupción, por negociar de forma incompatible en contra de los intereses de la provincia de Yauli y La Oroya en una obra de saneamiento, por cuyos hechos se quedaron miles de niños sin agua. Y eso sabe el señor Castillo, por supuesto. El que iba a dormir a la casita de algún amigo, yo supongo que en La Oroya le han llevado a dormir a algún lugar y definitivamente al día siguiente no tenía agua para que se lave la cara. Entonces, cuando este señor dice que el pueblo y el pueblo, entonces una vez más le recuerdo que el pueblo de Junín le está pidiendo a este señor que deslinde con Cerrón. Y no lo va a hacer, pues. Y ahora que ya se siente empoderado y que todo el proceso ha concluido y casi está por ser proclamado, el señor asume una actitud ya desafiante en el hecho de decir, por ejemplo, que aquí va una constituyente en concordancia con el pensamiento marxista-leninista de Cerrón. Entonces, aquí las cosas claras. Si hay que deslindar con la corrupción, empiece por deslindar de la corrupción que está en su propia casa, que está en la conducta de un sentenciado por corrupción que es el dueño de su partido y quien le dicta estas teorías de pueblo, 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 y en realidad pues no sé a qué segmento socioeconómico se referirá cuando dice pueblo, porque la mayoría de electores en Junín está exigiéndole a gritos que deslinde con el corrupto que lo tiene como jefe. Señor Barrios, usted que conoce este caso y conoce cómo han estado trabajando y cómo han estado actuando estas personas ahí en el gobierno de Junín y para además hacer e inscribir esta agrupación política, ¿qué es lo que quieren? ¿Cuál es el objetivo final al tener estos actos de corrupción? ¿Es hacerse del poder para hacerse de dinero o es hacerse del poder para imponer sus ideas, su ideología, su ideario? ¿O las dos cosas? ¿Qué cree usted? Cuando Perú Libre accedió por primera vez al gobierno regional de Junín, no han hecho nada sin descuidar su proyecto político, afianzando y fortaleciendo su proyecto político y descuidando el proyecto del desarrollo gubernamental propiamente para el que fueron elegidos. No hay obra que no tenga un cuestionamiento, no hay proyecto que no tenga un cuestionamiento. Por ejemplo, alfabetizadores, burda copia del proyecto cubano, era justamente para concientizar, para fortalecer y para recaudar firmas y afianzar el proyecto político de Cerrón. O sea, fue un programa fachada. Exactamente. Médicos de familia. Por ejemplo, y retorno al tema de alfabetizadores, era una suerte de ejército que desfilaban en todas las actividades públicas,
marchando marcialmente, portando sus lápices, y se decían pues que justamente era el ejército de Perú Libre, porque hacían una campaña abierta, porque el lápiz, después de todo, era el símbolo político de Perú Libre, sin ningún escrúpulo, sin ningún rubor. Médicos de Familia, otro proyecto que era una copia burda del proyecto cubano. Se habían instalado médicos en cada barrio, médicos que inicialmente fueron cubanos, se dieron cuenta de que eso era más un proyecto político que un proyecto estratégico para el sector de salud, tuvieron que irse. Hoy esos establecimientos que eran espacios de 4x4, de 3 pisos, están muchos abandonados y convertidos en letrinas. Los hospitales igualmente abandonados, los colegios igualmente abandonados, de manera que lo que se ha hecho ahí es afianzar más el proyecto político de Perú Libre que impulsar el desarrollo gubernamental. Señor Barrios, ¿y cuál es la situación de Arturo Cárdenas? ¿Hay alguna información en Junín y cuál sería su paradero? El que ahora es el secretario de Organización Prófugo de la Justicia y que está implicado también en el tema de los dinámicos del centro. Bueno, se tienen versiones, hasta el momento no probadas, son especulaciones, y en periodismo se suele decir que la especulación tiene cara de verdad. El hecho es de que este Cárdenas habría avanzado con Marina Vázquez, y esta señorita se terminó quedando en Tarma, y este otro habría avanzado hasta la selva central, donde se encontraría escondido. Eso es lo que dicen algunos rumores, ¿no? Entonces es probable que estuviera por ahí, que todavía por el momento se halla inubicable por la Policía Nacional, que ha seguido bien los pasos de Vázquez, pero perdió el de Cárdenas. Pero también todo hace indicar, desde las mismas canteras policiales, que su captura es cuestión de horas, cuando no de días, pero que están completamente seguros que van a poner a disposición del Ministerio Público para que este sea justamente sometido a los interrogatorios que corresponden en la fase en la que se encuentra la investigación fiscal, porque pesa sobre una detención preliminar de 15 días. ¿Y usted sabe qué rol tendría Dina Boluarte en todo esto? Bueno, la señora, que tiene un altísimo cargo en la RENIEC, se exige de un funcionario público que por lo menos sea concordante con su razonamiento. Pero desgraciadamente esta señora se ha convertido en una suerte de taparrabo de esta mafia, al señalar que las contribuciones y las recaudaciones no han sido sino por actos solidarios en favor del number one, del general, del jefe y del docomo, con los apelativos con los que conocen a Cerrón. Pero el hecho es, vuelvo a repetir, si tanto se gastan diciendo que ellos corresponden a lo que el pueblo pide, a lo que el pueblo manifiesta, deslinden de una vez con este señor. La palabra Cerrón en Junín es una mala palabra, y sin embargo estos siguen impulsando bajo la luz y bajo la guía de el futuro gobierno que vamos a tener. En el gobierno... ¿Perdón? Señor Barrios, antes que siga con ese comentario, yo quiero que nos detengamos un ratito allí y yo regreso a lo que mencionó Vladimir Cerrón en su red social, que el tema dinámicos del centro es una persecución política con cara de legalidad. Y él dice lo siguiente: la mafia en el otorgamiento de licencia de conducir debe ser la modalidad de corrupción más antigua y vigente en el país. No la defendemos, la combatimos y la despreciamos. Pero yo me pregunto, en Junín, además de la gestión de Vladimir Cerrón, tomándole la palabra al líder fundador presidente de Perú Libre, ¿también hay otros funcionarios o exfuncionarios implicados de gobiernos anteriores, de gestiones anteriores, dentro del caso de los dinámicos del centro? Bueno, Cerrón dice cualquier cosa igualmente. En algún momento dijo que en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones se robaba desde Guaró, que es el presidente regional que precedió la también gestión de con Cerrón. un chupaico, también mencionó un chupaico. Así es, y también de un chupaico. Entonces, en otras palabras, él dice que nosotros seguimos la tradición nomás. Hay que seguir robando. ¿Por qué no reorganizó la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones tal como en el Consejo Regional se solicitó en algún momento que sectores sensibles como educación, salud y transportes deberían ser reorganizados? Fíjese usted que en el momento en que conseguimos a un director de la UGEL a punto de convertirse en director regional de educación en el primer gobierno de Cerrón, cobrando dinero por una reasignación y terminando
terminó preso. ¿Qué hizo Cerrón? Sacó una resolución agradeciendo y felicitando por el cargo desempeñado. No puso en ninguna línea de que este señor estaba siendo destituido por corrupto. En estos momentos, en la plataforma digital de acceso público del gobierno regional, todavía no existe la publicación de ninguna de las resoluciones en las que estén separando del cargo de confianza de todos estos involucrados, porque obviamente una presunción da el hecho de que ya han quebrantado el código de ética de la función pública. ¿Por qué no lo hacen si es que ellos desprecian la corrupción y la combaten como dicen? Ahí hay un acto de condescendencia, de camaradería, como dicen ellos. Y señor Barrio, justamente yo le quería preguntar por el copamiento de puestos. Ustedes me imagino que han sido totalmente conscientes de que ha habido un copamiento de puestos de trabajo para aquellos que iban a ser parte de Perú Libre. Por lo general con perfil mediocre, ¿no? A efectos de que estos, cuando les quitan el sueldo y cuando les quitan los saberes, no digan nada. En buena cuenta, estos que integraban o que ingresaban a la planilla de confianza del gobierno regional pagaban un cupo entonces, o les descontaban un cupo para poder tener esa plata para el partido. ¿Así es? Tanto así que le daban un recibo. Tanto así que les daban un recibo, como este otro señor congresista electo, que no recuerdo el apellido, pero que dialoga con Pinturita, dice que los comités se encarguen de recaudar porque hay tanto choro. Y para evitar de esos choros, efectivamente ellos, a efectos de su contabilidad probablemente, entregaban recibos. Los he denunciado y hablo con conocimiento de causa. Ahora, recibos que entregaban a los pobres profesores contratados, a cualquier otro servidor, vuelvo a repetir, que necesariamente debería lucir el perfil de mediocre, le entregaban un recibo bajo la fachada de un aporte que no era otra cosa que el pago de un cupo, porque ese que había expedido a la planilla del gobierno regional obviamente estaba cobrando parte del erario público y por lo tanto pues estaba en un, desde mi punto de vista, en un ilícito acción, pagando un cupo por haber accedido a un puesto de trabajo de forma ilegal. Ahora, para terminar, por mi parte, ¿cuántos de estos implicados en el caso Dinámicos del Centro, con todo lo que nos está comentando, forman parte del grupo duro de Perú Libre y que ha estado trabajando muy cerca de Pedro Castillo? Por lo menos ahí hay 4. En este caso, este señor Arturo Cárdenas, tristemente conocido como Pinturita, está esta señora Marina Vázquez, está este Vendezugutarra y está este señor de nombre Waldis. Que por lo menos Vendezugutarra y este tal Waldis han postulado al Congreso de la República, uno por Junín con el número 3 y el otro por Pasco con el mismo número. Ahora, esta señora Vázquez tenía pues privilegios de estar en el estrado oficial en las presentaciones de Pedro Castillo, vistiéndole con un distintivo de la región Junín.